El gélido aire acondicionado de la suite presidencial del Hotel Real de Castilla, en el corazón de Madrid, vibraba con la soberbia contenida de su ocupante. Elías Solís de la Vega, a sus 72 años, era la viva imagen de la fortuna inquebrantable, una leyenda en el mundo de las finanzas y la industria farmacéutica. Su cabello, blanco como la nieve, estaba meticulosamente peinado hacia atrás, y sus ojos, de un azul penetrante, aunque a menudo velados por una capa de fría indiferencia, analizaban el mundo con la misma agudeza con la que había construido su vasto imperio. Trajes de lino italiano, impecablemente planchados, colgaban en el armario de cedro, cuyo aroma se mezclaba con el del café de alta gama que su asistente personal le servía cada mañana, sin falta, a las 7 en punto. La suite, un santuario de mármol de Carrara y muebles antiguos Luis XV, ofrecía vistas panorámicas de una ciudad que se extendía hasta el horizonte, un laberinto de tejados antiguos y edificios modernos, tan vasto e impersonal como su propia existencia. Para Elías, cada calle, cada edificio, cada alma en esa ciudad eran piezas en su tablero de ajedrez personal. No había espacio para errores en su mundo, ni para la debilidad, ni para las sombras de un pasado que intentaba sepultar bajo capas de indiferencia y una ambición desmedida. La compasión, para él, era una carga, un lastre que impedía el ascenso imparable. Su vida, forjada ladrillo a ladrillo sobre las ruinas de una infancia rural empobrecida y la obsesión por el control, era una fortaleza impenetrable, una muralla contra el miedo a la vulnerabilidad que lo había acechado desde niño. Esa mañana, el aroma penetrante del café recién preparado llenaba su suite, mezclándose con el sutil perfume a limpio del ambientador que el personal del hotel usaba. Elías revisaba con el ceño fruncido los informes de mercado. Sus dedos, largos y elegantes, con uñas inmaculadamente cuidadas, golpeaban rítmicamente la tablet. «Señor Durán». Su voz, grave y autoritaria, pero desprovista de calidez, resonó en el intercomunicador. «Los resultados de la inversión en el mercado asiático no son los esperados. Necesito un análisis más exhaustivo, con proyecciones más agresivas. No quiero posibilidades, quiero certezas, y no me gustan las sorpresas. La perfección es lo único aceptable». Su control era absoluto, su exigencia despiadada. Durán, su asistente, un hombre cincuentón con el rostro marcado por el estrés, que conocía bien el temperamento de su jefe, asintió con una reverencia casi imperceptible antes de salir. Elías se reclinó en su silla de cuero ergonómica, el material suave y frío contra su espalda. Un suspiro imperceptible escapó de sus labios. La satisfacción del éxito era un sabor amargo en su boca, un sabor a vacío que ninguna cantidad de dinero o poder parecía llenar. Tantos millones en mis cuentas, tantos negocios cerrados, y aún así la soledad es la única compañera leal en estas 4 paredes, pensó. Siempre hay otra cumbre que conquistar, otro competidor al que aplastar. ¿Para qué? ¿Para demostrarme qué? ¿Para convencer a quién? O, quizás, para asegurarme a mí mismo que nunca volveré a ser el niño descalzo de un pueblo olvidado, mirando cómo la pobreza se llevaba a mis padres, cómo las deudas nos arrebataron el único tesoro que teníamos, un pequeño campo de lavanda. La única forma de sobrevivir es ser más fuerte, más frío, más implacable que el mundo mismo, para que nadie pueda volver a pisotearte. No hay espacio para la bondad, para la debilidad. Eso solo te hace un blanco fácil, un objetivo que los depredadores, como aquel banco que nos lo quitó todo, despedazarán sin piedad. Su mirada se posó en una pequeña fotografía, escondida en un cajón de su escritorio, la única reliquia tangible de su pasado. Una imagen descolorida de un viejo campo de lavanda bajo el sol de un pueblo olvidado. Un recordatorio constante de lo que no quería volver a ser. A unos kilómetros de allí,
en un barrio humilde de la periferia de Madrid, el aire olía a humedad, a tortillas de patata recién hechas y al murmullo constante de la vida callejera. El apartamento de Lucía, un pequeño refugio de paredes desconchadas y un baño precario, se preparaba para el día. Lucía, de 27 años, con el cabello recogido en una cola de caballo desordenada y un uniforme de mucama ligeramente desgastado, pulía los zapatos de su hermana con movimientos expertos. Sus manos, pequeñas pero fuertes, estaban enrojecidas por el jabón y el agua caliente. Sus ojos, de un color café intenso, conservaban una dulzura y una melancolía que desafiaban el cansancio crónico. Sus zapatillas deportivas, viejas y con la suela despegada, rozaban el suelo de mosaico agrietado, un contraste brutal con el lujo que ella servía a diario. Lucía se detuvo junto a la ventana, observando a la gente pasar, absorta en sus propias preocupaciones. Una niña pequeña, con el uniforme escolar algo raído, se tropezó en la acera, derramando sus libros. Lucía no dudó. Se apresuró a ayudarla, recogiendo los libros uno a uno, su voz suave y tranquilizadora. La niña le sonrió con timidez, un gesto de gratitud que le calentó el corazón. La verdadera riqueza no es lo que tienes, sino lo que puedes dar, incluso cuando no tienes nada, pensó Lucía mientras regresaba a su apartamento. Mi abuela siempre decía que la bondad es la única moneda que nunca se devalúa, el único legado que realmente importa. Llevó su mano a su cuello, donde un collar sencillo de hilo negro sostenía un pequeño objeto. Era una pequeña muñeca de trapo, hecha a mano, gastada y pulida por años de fricción contra su piel. Un regalo de su abuela, la última herencia de un pasado feliz en un pequeño pueblo, antes de que la enfermedad y las deudas la obligaran a emigrar a la gran ciudad. El olor a polvo y a algodón viejo que emanaba del pequeño talismán le traía el consuelo de una conexión irrompible con la inocencia de su infancia, con la abuela que había sido su faro. Ese día, el destino, con su crueldad y su ironía, había decidido que los mundos de Elías y Lucía colisionarían. Lucía fue asignada al turno de tarde en el Hotel Real de Castilla, y por una extraña coincidencia de personal, se le encargó la limpieza de la suite presidencial, la suite de don Elías Solís de la Vega. Elías, de hecho, había solicitado un servicio de limpieza extra esa tarde, un capricho de última hora. La atmósfera en la suite era de una elegancia fría y contenida. El sonido de los cubiertos de plata, tintineando suavemente en los platos de porcelana fina, se mezclaba con el murmullo de conversaciones discretas que apenas alcanzaban sus oídos. El aire olía a carnes asadas, vino añejo y el perfume caro de las damas que Elías había recibido en una reunión de negocios matutina. Lucía se sentía como un pez fuera del agua. Cada paso por la alfombra persa le parecía incierto. Cada instrumento de limpieza que manejaba, un peso inmenso. El ambiente la asfixiaba. El contraste entre su vida y la de los huéspedes era brutal, lacerante. Era la primera vez que se aventuraba en ese mundo de riqueza obscena, un mundo que la hacía sentir pequeña e invisible. Al entrar en la suite, Elías estaba de pie junto a la ventana, terminando una llamada en su teléfono satelital. Su voz era imperiosa, cortante. Lucía comenzó su tarea en silencio, moviéndose con la eficiencia y la discreción que había aprendido en años de servicio. Limpiaba el polvo de los muebles antiguos, recogía las copas de cristal vacías. Sus movimientos eran fluidos, casi automáticos. Mientras recogía unas servilletas de lino de la mesa de centro, su mano, sin querer, rozó un pequeño libro abierto que estaba sobre la superficie de caoba pulida. Era un tomo de poesía, de tapas gastadas, que parecía completamente fuera de lugar en el impecable despacho de Elías. Al moverlo, un marcapáginas se deslizó, cayendo al suelo. Fue un instante, un solo instante. El mundo pareció detenerse. El tintineo de los cristales se silenció.
El murmullo de las conversaciones de Elías en el teléfono se ahogó. Elías, que había terminado su llamada, miró el libro. Luego levantó la vista lentamente, sus ojos fríos como cuchillas. No había ira en su mirada, sino una mezcla de incredulidad y asco. La vena de su cuello palpitó con fuerza. El aroma del café se volvió rancio, una mancha que amenazaba con contaminar su perfecta tarde. Lucía sintió que la sangre se le helaba en las venas. Su rostro se puso blanco. Luego se tiñó de un rojo furioso. «Oh, disculpe, señor. Lo siento muchísimo. No fue mi intención, de verdad. Por favor, permítame». Su voz era un jadeo desesperado. Sus manos temblaban incontrolablemente. Intentó recoger el marcapáginas, pero sus dedos, torpes por el pánico, solo lograron enredarse en su propio delantal. Elías, sin decir una palabra, levantó su mano, deteniéndola. Sus ojos la recorrieron de arriba a abajo, desde sus zapatillas gastadas hasta su uniforme manchado por el uso. Una mirada que la desnudó, la humilló, la redujo a menos que nada. Era una mirada que no veía a un ser humano, sino a un insecto molesto que había osado invadir su espacio. Luego, con una lentitud deliberada que prolongó la tortura, sacó un pañuelo de seda blanco de su bolsillo y limpió el borde del libro, como si el contacto con ella, con su torpeza, hubiera contaminado el preciado objeto. El suave sonido del pañuelo frotando la tapa resonó en el silencio de la suite, amplificado por la tensión. «Señorita». Su voz, cuando finalmente habló, era un susurro frío y sibilante, pero tan potente que hizo a Lucía estremecerse hasta los huesos. «La eficiencia y la discreción no son una opción en mi mundo, son un requisito, y usted acaba de demostrar una ineptitud lamentable. No solo ha interrumpido mi lectura, sino que ha tocado mis objetos personales. Claramente, este no es su lugar, ni su nivel. Aprenda a ser más cuidadosa, o la calle será su único hogar». Sus palabras, dichas con una calma aterradora, destrozaron la poca dignidad que le quedaba a Lucía. El jefe de limpieza del hotel, con el rostro pálido y sudoroso, se acercó de inmediato, pidiendo 1000 disculpas a Elías y apartando a Lucía con un gesto enérgico, la humillación ardiendo en el pecho de la joven mucama. Mientras Lucía se retiraba, con el corazón destrozado y el alma pisoteada, Elías volvió a su libro, como si nada hubiera pasado. Un pequeño incidente, nada más. El aroma a café se había desvanecido, reemplazado por la limpieza aséptica del hotel. No sintió remordimiento, solo una ligera irritación por la interrupción de su lectura, un momento raro de distracción en su vida meticulosa. La vida era dura, y él lo sabía mejor que nadie. Había escalado desde la nada hasta la cima, y no lo había hecho con sentimentalismos. La debilidad era un lujo que no podía permitirse, y la compasión, para él, era la más peligrosa de todas las debilidades. La pequeña gota de café era un recordatorio de la imperfección que debía erradicar de su vida. El libro de poesía, con sus versos sobre el amor y la pérdida, permanecía abierto en su mesa, sus páginas amarillentas, un testigo silencioso de la escena, un atisbo de un pasado que Elías se negaba a recordar. La imagen de Elías Solís de la Vega, con su rostro impasible y sus palabras frías, se negaba a desaparecer de la mente de Lucía, persistiendo como una astilla clavada en su corazón. La humillación en la suite la había dejado en un estado de shock, un frío que se colaba hasta sus huesos y que ninguna manta podría aliviar. Se encontró a sí misma, a pesar de sus esfuerzos por concentrarse en las mesas del comedor de personal, reviviendo el momento una y otra vez. ¡Qué insolencia! ¡Qué crueldad! Como si mi vida no valiera nada, como si yo fuera invisible, solo una sirvienta que merece ser pisoteada. Y todo por un marcapáginas que él mismo había dejado caer. El sabor amargo del miedo y la impotencia llenaba su boca. El aroma desinfectante del comedor se sentía pesado, opresivo.
Mientras limpiaba una mesa con movimientos mecánicos, sus dedos rozaron algo frío y liso bajo la servilleta. Una laptop, negra, elegante, con el logo de Solís Corporación, grabado en la tapa. El mismo logo que había visto en la suite. Era suya. La había dejado caer accidentalmente al levantarse de la mesa para atender la llamada. Lucía la recogió. El peso del aparato era considerable, pero el peso moral que implicaba era mucho mayor. La pantalla estaba bloqueada, pidiendo una contraseña. Un atisbo de malicia cruzó su mente, un deseo fugaz de vengarse por la humillación sufrida. Podría venderla. Podría usar el dinero para la operación de Sofía. Su hermana menor, Sofía, de solo 6 años, padecía una grave cardiopatía congénita. Necesitaba una operación urgente, una intervención costosa, que su humilde salario de mucama nunca podría cubrir. Cada día que pasaba, la pequeña se debilitaba. Su respiración se volvía más superficial, su piel más pálida y azulada. El recuerdo del rostro de Sofía, tan dulce y frágil, le quemaba en el pecho. No, no puedo hacer eso. La voz de su abuela, doña Elara, resonó en su mente, clara y autoritaria, a pesar de los años que llevaba fallecida. La honestidad es el único tesoro que nadie puede quitarte, ni el más rico de los hombres. Es tu escudo y tu espada. Doña Elara, una anciana sabia y bondadosa que había sido la comadrona del pueblo y su faro en la vida, su brújula moral, se había quedado con ellas después de la muerte de sus padres en un accidente, criándolas con amor y con la dura realidad de la pobreza. Vivían en una casa pequeña, alquilada, con paredes desconchadas y un olor persistente a humedad. El pequeño pájaro de madera que Lucía llevaba en su cuello, una muñeca de trapo, regalo de su abuela, se sentía cálido contra su piel, un recordatorio constante de su bondad y de la promesa que le había hecho, siempre cuidar de Sofía. La tentación era fuerte, la desesperación la carcomía, pero la moral de su abuela era más fuerte. Mientras tanto, en el mundo de Elías, el pánico se había instalado. La laptop desaparecida era un desastre. Contenía los detalles más íntimos de su próxima gran adquisición, Horizonte Medios, estrategias de negociación confidenciales, datos financieros cruciales, incluso información comprometedora sobre los directivos de Horizonte que Elías planeaba usar para forzar la venta. Si esa información caía en las manos equivocadas, no solo la adquisición se frustraría, sino que su reputación, su imperio, podrían desmoronarse en cuestión de días. El precio del fracaso era la ruina, y eso era inaceptable. Había mandado a todo su equipo de seguridad a buscarla, a revisar cada rincón del hotel, pero la laptop parecía haberse desvanecido en el aire. La desesperación se grababa en su rostro, su mandíbula apretada. ¿Esa mucama pudo haberla tomado? El pensamiento cruzó su mente, rápido y fugaz, una sospecha que le repugnaba. No, es absurdo. Una insignificante criatura. ¿Qué querría con una laptop de negocios? Y además, ¿cómo podría siquiera desbloquearla? Mi contraseña es impenetrable. Una serie de números y letras que solo yo podría recordar. Demasiado compleja para su limitada mente. La certeza de la seguridad de su contraseña era el único hilo al que se aferraba, pero en el fondo de su mente, una punzada de inquietud permanecía. El incidente con la mucama había sido tan desagradable, tan fuera de lugar en su día perfecto. Un detalle insignificante, pero persistente. Su arrogancia le impedía ver la conexión, la lógica de la situación. En el humilde apartamento de Lucía, Sofía, su hermana, tosía con más fuerza. Sus pequeños labios se estaban volviendo aún más azulados. Su fiebre había subido y su cuerpo temblaba incontrolablemente. Doña Elara, con el rostro surcado por la preocupación, le ponía paños fríos en la frente, rezando en voz baja. El sonido de la tos de Sofía era un martillo constante en el pecho de Lucía, un recordatorio de que el tiempo se agotaba.
Necesitamos ese dinero, abuela, murmuró Lucía, sus ojos fijos en la laptop que había escondido bajo su cama, envuelta en una manta vieja. La operación de Sofía no puede esperar. Nos dijeron que cada día cuenta, que su corazón se debilita. Doña Elara suspiró, sus ojos cansados, pero su voz firme, con la sabiduría que solo los años y el sufrimiento otorgan. Hija, esa laptop no es tuya, es de ese hombre. La honestidad es el camino, aunque sea el más duro. Dios proveerá. Siempre lo ha hecho. Camila asintió, pero la desesperación se apoderaba de ella. Había intentado adivinar la contraseña. Había visto la pantalla de inicio, con un mensaje genérico de «Bienvenido, usuario». Pero justo debajo, en una línea que parecía un simple detalle de fondo, había un pequeño texto, apenas legible. «Recuerda siempre el campo de lavanda». Lucía había sonreído, pensando en la única foto de su abuela, en la que aparecía en un campo de lavanda. ¿Sería una pista? Intentó campo lavanda y algunas variaciones, pero el sistema rechazaba la contraseña una y otra vez. Se dio por vencida, agotada. La laptop permanecía bloqueada, un tesoro inalcanzable, una promesa de salvación que parecía burlarse de ella. Mientras tanto, Elías, en su despacho de lujo, se sentía cada vez más acorralado. La adquisición de Horizonte Medios era un paso crucial para su expansión global, un acuerdo que lo elevaría a la cima indiscutible del mundo financiero. Pero la pérdida de la laptop había puesto todo en jaque. Los directivos de Horizonte, hombres y mujeres de negocios tan implacables como él, habían olido la debilidad. Comenzaron a filtrar rumores a la prensa sobre la ineptitud de Elías, sobre la falta de control en su propia empresa. Su reputación, construida con años de sangre y sudor, comenzaba a desmoronarse. Un competidor, un viejo rival de Elías de la universidad, un hombre llamado Armando Fuentes, había aprovechado la situación. Armando, que siempre había sido la sombra de Elías, ahora veía su oportunidad de brillar. Había lanzado una oferta hostil por Horizonte Medios, mucho más agresiva de lo esperado, y estaba utilizando los rumores de la laptop perdida de Elías para desprestigiarlo. La noticia de que los datos confidenciales podrían estar en manos equivocadas sembró el pánico entre los inversores de Solis Corporación. Las llamadas de sus socios eran incesantes, sus voces furiosas, sus amenazas explícitas. «Señor Solís, esto es un desastre», le dijo su jefe de seguridad informática, un hombre con el rostro pálido y la frente sudorosa. «Hemos intentado todo. Hemos rastreado la laptop, pero parece apagada, y la encriptación es de nivel militar. No podemos forzarla. La contraseña es su única llave. Si no la encontramos, y si la información se filtra, estamos acabados. No solo la adquisición, sino la empresa entera. Su reputación, señor, está en juego. Los inversores están retirando su apoyo de forma masiva». Elías se sentó en su silla, el rostro blanco como el mármol de su mesa. Su imperio, su vida, todo se desmoronaba. Él, el hombre de control absoluto, se encontró impotente, vulnerable. La humillación de verse superado por su propio descuido, por una nimiedad, era insoportable. Cerró los ojos. El nudo en su garganta era tan grueso que apenas podía respirar. Se sintió más solo que nunca, a pesar de estar rodeado de lujo y personal. Su mente era un torbellino de pánico y recuerdos fragmentados. La contraseña, la maldita contraseña, es algo personal, algo que siempre uso, algo que nunca olvidaría. Pero, ¿qué es? ¿Un recuerdo lejano, borroso por el tiempo y el dolor? Intentó abrirse paso en su mente. La imagen de un niño pequeño, él mismo, jugando en el patio de su humilde casa de pueblo. Su madre, una mujer que, a pesar de sus fracasos, siempre había intentado infundirle bondad, le había cantado una canción sobre un campo de lavanda,
el lugar donde se habían enamorado sus padres. Recuerda siempre el campo de lavanda, Elías, le había dicho su madre, sus ojos llenos de esperanza. Es el lugar donde los sueños se hacen realidad, donde la paz te encuentra. Pero después de la quiebra, del desalojo, de la vergüenza de la pobreza, Elías había enterrado ese recuerdo, esa parte de su infancia, bajo capas de ambición y frialdad. Había borrado el campo de lavanda de su mente, junto con cualquier rastro de debilidad. Se había forjado en el acero de la dureza. Campo de lavanda, pensó Elías, el nombre resonando en su cabeza. ¿Podría ser? Intentó la contraseña en un ordenador de su despacho, pero no era la de acceso. Era una contraseña maestra que usaba para cosas aún más personales, cosas que ni siquiera su equipo sabía. La desesperación se intensificó. La imagen de la mucama en el restaurante, con sus ojos suplicantes y la pequeña muñeca de trapo colgada de su cuello, cruzó por su mente. La había humillado. La había llamado inepta. Y ahora, el destino, en su crueldad, lo ponía de rodillas. El aroma a café, el sonido del tintineo de su reloj, se convirtieron en una sinfonía de su inminente caída. La noche oscura del alma de Elías había comenzado, y estaba solo en ella. La fragancia de la lavanda, el recuerdo de un campo morado bajo el sol, se sentía ahora como una tortura, una burla de la inocencia perdida. La suite presidencial, normalmente un santuario de orden y control, se había convertido en un reflejo del caos interno de Elías. Su piel estaba pálida, sus ojos, inyectados en sangre por el insomnio, reflejaban una desesperación cruda que nadie en Solís Corporación le había visto jamás. Los informes que su equipo le presentaba eran desastrosos. Las acciones de la compañía caían en picada, los inversores retiraban su apoyo en cascada, y Armando Fuentes, su rival, estaba a punto de cerrar el trato con Horizonte Medios, robándole la oportunidad de su vida, su legado, su razón de existir. La laptop, su única esperanza, seguía desaparecida, y con ella la clave de su supervivencia. Elías sentía el peso del mundo sobre sus hombros, un peso insoportable que lo aplastaba. Cada respiración era un esfuerzo. Sus pulmones parecían negarse a cumplir su función. El silencio de su despacho, antes un símbolo de su control, ahora se sentía opresivo, ahogador, como una tumba. Su teléfono sonó, una vibración irritante que rasgó el aire tenso. Era Durán, su asistente, su voz nerviosa, casi un susurro. «Señor Solís, ha habido una llamada del hospital. Su padre adoptivo, don Rodrigo, ha sufrido una recaída grave. Su estado es crítico». El nombre don Rodrigo resonó en la mente de Elías con un impacto brutal. Don Rodrigo, el único hombre que le había tendido una mano cuando lo perdió todo. El director del orfanato donde Elías había pasado sus años de adolescencia. Un hombre amable, sabio, que le había enseñado el valor de la disciplina y el trabajo duro, pero también el de la compasión, aunque Elías había optado por olvidar esta última lección. La recaída de don Rodrigo, un hombre que siempre había sido una roca en su vida, ahora lo golpeó con la fuerza de un rayo, añadiendo una nueva capa de dolor a su miseria. Se dio cuenta, con una claridad lacerante, de que había olvidado su verdadera brújula moral, el hombre que le había recordado que la bondad no era debilidad. De repente, un flash, una imagen, no de la laptop ni de los inversores, sino de la mucama, Lucía, con esa pequeña muñeca de trapo colgada de su cuello, gastada por el tiempo y el uso. Y una frase que había ignorado en su arrogancia, la inscripción en la pantalla de su laptop, la frase de seguridad que él mismo había configurado hacía años, en un momento de sentimentalismo ingenuo que había reprimido con saña. Recuerda siempre el campo de lavanda. El campo de lavanda. El de su infancia, el que su madre le había cantado, el nombre que le había puesto a su refugio más preciado,
la contraseña que usaba para sus archivos más personales, más protegidos, y la mucama. Ella tenía una muñeca de trapo similar, un símbolo de inocencia y pasado. ¿Coincidencia? ¿O algo más? Un relámpago de claridad, doloroso y humillante, lo golpeó con la fuerza de un trueno. La mucama. Lucía Soto, la muñeca de trapo. Y el nombre, Sofía, su hermana, la niña enferma. ¿Podría ella estar conectada a ese campo de lavanda, a su pasado, a una clave que él mismo había enterrado? La idea, tan absurda, tan novelesca, lo sacudió hasta la médula. Sintió la sangre helada en sus venas, una mezcla de esperanza desesperada y una vergüenza abrasadora. Había humillado a la única persona que quizás podía salvarlo, la única que conocía la llave de su ruina o de su salvación. La ironía era tan cruel que le produjo arcadas. «Durán», dijo Elías, su voz ronca, una urgencia que nunca antes había manifestado, una desesperación que lo hacía casi irreconocible. «Localice a esa mucama, Lucía Soto, ahora mismo. No importa el costo, la necesito. Es urgente, máxima prioridad». Durán, acostumbrado a sus órdenes pero completamente confundido por el cambio de tono, salió corriendo, el eco de sus pasos resonando en el mármol. Mientras tanto, en el hospital, Lucía estaba de rodillas junto a la cama de Sofía. La pequeña mano de su hermana se aferraba débilmente a la suya. Los médicos, con rostros graves y miradas compasivas, habían dicho que el tiempo se agotaba. Necesitaban el pago para la cirugía de inmediato. Doña Elara, sentada a su lado, rezaba en voz baja, sus ojos fijos en la palidez de Sofía, sus labios murmurando viejas oraciones. Lucía tenía la laptop debajo del brazo, envuelta en una manta. El peso de su conciencia y la vida de su hermana la aplastaban. Había considerado venderla una última vez, pero no podía. La lealtad a su abuela, la honestidad que le había inculcado, era más fuerte que cualquier tentación. De repente, la puerta de la habitación de Sofía se abrió de golpe. Elías Solís de la Vega entró, su figura imponente, pero ahora marcada por la desesperación. Su traje, que antes era un símbolo de poder inquebrantable, ahora parecía una armadura pesada que lo arrastraba. Sus ojos, que antes eran fríos y calculadores, ahora brillaban con una desesperación cruda, con lágrimas apenas contenidas. Lucía lo miró, una mezcla de sorpresa, ira y miedo. ¿Qué hacía él allí? ¿Venía a humillarla de nuevo, a regodearse en su miseria? El olor a desinfectante, el sonido de los monitores médicos, todo se sentía opresivo, cargado de un drama inminente. «Señorita Soto», dijo Elías, su voz un murmullo, su orgullo destrozado, sus palabras apenas audibles. No había rastro de su habitual arrogancia, solo una súplica desesperada. «Necesito su ayuda. Mi laptop. La perdí. Y usted la encontró. La vi. Está bloqueada. Y la contraseña es algo que solo usted, quizás, podría entender». Sus ojos, implorantes, se fijaron en la pequeña muñeca de trapo que Lucía llevaba en su cuello, colgando precariamente del hilo negro. Camila lo miró, sus ojos llenos de resentimiento, la rabia acumulada de la humillación sufrida. «¿Y si la tengo qué? Usted me humilló, me dijo que no valía nada, me echó como a un perro. Mi hermana está muriendo. Necesita una operación que no puedo pagar. ¿Y usted viene a pedirme ayuda? ¿Por qué debería ayudar a un hombre que solo sabe pisotear a los demás?» El rencor se acumulaba en su garganta, ahogando las palabras. El dolor era palpable en cada sílaba. Elías sintió que la sangre le subía a la cara. La vergüenza era un látigo cruel que lo flagelaba sin piedad. Lo sé. Fui un idiota, un miserable. Fui un monstruo. Lo siento, Lucía. Lo siento desde lo más profundo de mi alma. Se arrodilló ante ella, el director general de Solís Corporación,
el hombre más poderoso de la ciudad, arrodillado en el frío suelo del hospital ante una humilde mucama. Su voz se quebró, las lágrimas brotaron sin control, limpiando senderos en el polvo de su alma. Sofía, ella es mi familia, mi sangre, es mi sobrina. Yo soy el hermano de su abuela, Doña Elara, el hermano de tu abuela, Elías Solís de la Vega, tu tío abuelo. Hace años, cuando éramos niños, vivíamos en un pequeño pueblo. Nuestros padres tenían un campo de lavanda. Mi hermana, tu abuela, era mi única familia, mi única luz. Ella me dio esa muñeca de trapo, un regalo, un recuerdo del campo de lavanda. Pero después de la quiebra, del desalojo, de la vergüenza, yo me hice rico, pero perdí todo contacto con mi familia. La enterré en mi memoria junto con el recuerdo del campo de lavanda, que se convirtió en mi contraseña maestra, un símbolo de mi dolor y mi rechazo a mi pasado. No reconocí tu muñeca de trapo, no te reconocí a ti. Fui un monstruo, un hombre ciego, sin corazón. Lucía se quedó helada. Las palabras de Elías resonaron en su cabeza, un eco de una historia que su abuela le había contado a medias, una historia de un tío abuelo, un hermano de Doña Elara, que había desaparecido sin dejar rastro después de la quiebra familiar, jurando que se haría rico y nunca volvería a pasar hambre. Los recuerdos se agolpaban en su mente, las historias de su abuela sobre un pequeño Elías, un niño brillante y ambicioso que soñaba con conquistar el mundo, un niño que siempre llevaba una muñeca de trapo en el bolsillo, un amuleto de su hermana, su única amiga. Las piezas del rompecabezas encajaban, cruelmente. La humillación, la laptop, la desesperación de Elías, la enfermedad de Sofía. Todo era parte de un destino entrelazado, una red tejida por el tiempo y la memoria. La muñeca de trapo, el que Lucía llevaba en su cuello, era la misma que Elías había usado como contraseña maestra, la misma clave secreta de su pasado que había enterrado. La verdad era un puñetazo en el estómago, un shock que la dejó sin aliento. No solo era el jefe más poderoso de la ciudad, sino su tío abuelo. La abuela, Doña Elara, que había presenciado la escena en silencio, sus ojos llenos de lágrimas, se acercó a Elías y le puso una mano temblorosa en el hombro. La vida es sabia, Elías. Te ha traído de vuelta a los tuyos, a tu familia, al campo de lavanda que olvidaste. Las lágrimas brotaron de los ojos de Lucía, lágrimas de tristeza por el pasado perdido, de alivio por el presente inesperado. La contraseña es Campo Lavanda, susurró, la voz rota. Siempre fue Campo Lavanda. Era el nombre de la canción que cantaba nuestra abuela. Y el nombre del lugar donde nuestros padres se enamoraron. Sus ojos se encontraron con los de Elías, una conexión que iba más allá de las palabras, un puente que unía dos mundos, dos almas rotas por el dolor. Elías se levantó, el rostro bañado en lágrimas, el orgullo deshecho, pero el corazón comenzando a latir con una nueva esperanza, una nueva humanidad. Sofía, ella es mi familia, mi sangre. Haré lo que sea necesario. La operación. Los mejores médicos. Mi fortuna es suya, nuestra fortuna. Todo lo que necesites, Lucía. Todo. Por el alma de mi hermana, por la memoria del campo de lavanda, por ti, por Sofía. Su voz era un juramento, un voto de redención. He sido un ciego, un monstruo, pero te juro que todo cambiará, empezando por mí. La atmósfera de la habitación, antes tensa y desesperada, se llenó de una luz tenue, una promesa de futuro en medio del dolor del pasado. La laptop, antes un mero objeto de poder, se había convertido en el catalizador de una reunión familiar, el símbolo de un renacimiento. La vida de Sofía pendía de un hilo, y en la sala de operaciones el tiempo se estiraba en una eternidad para Lucía y Elías. Alejandro,
el hombre de las finanzas que controlaba imperios, se había despojado de su armadura, revelando un corazón que, aunque herido y endurecido, ahora latía con una humanidad que creía perdida. Él se sentó junto a Lucía y doña Elara, su abuela, en la sala de espera, el ambiente cargado del olor a desinfectante y de un nerviosismo palpable. El tic-tac del reloj de pared resonaba como un tambor en sus oídos, cada segundo un recordatorio de la fragilidad de la vida. Alejandro había movido todos sus hilos. Los mejores cirujanos cardíacos de España estaban trabajando en Sofía. Él había garantizado el pago, sin titubear, sin mirar la cifra. Su fortuna, antes un fin en sí misma, ahora era un medio para salvar una vida, para reparar un pasado. Mientras esperaban, Elías escuchó las historias de doña Elara sobre la vida humilde de la familia, sobre la bondad de su hermana, la abuela de Lucía, y sobre el pequeño campo de lavanda que había sido su refugio en la infancia. Cada palabra era un puñal que se clavaba en su corazón, revelando la profundidad de su ceguera y su egoísmo. El silencio de la sala de espera se llenaba con los murmullos de las oraciones de doña Elara y los sollozos contenidos de Lucía. Finalmente, el cirujano salió. Su rostro, cansado pero sonriente, trajo la noticia más esperada, el veredicto que todos anhelaban. La operación fue un éxito rotundo. El corazón de Sofía es fuerte, ha respondido bien. Es una niña valiente. Necesitará una larga recuperación, muchos cuidados postoperatorios, pero vivirá. Volverá a correr y a jugar. Un sollozo de alivio, profundo y liberador, escapó de los labios de Lucía. Cayó en los brazos de Elías, quien la sostuvo con fuerza, sus propios ojos, una vez más, llenos de lágrimas, pero esta vez de gratitud, de alegría pura, de una esperanza abrumadora. Doña Elara, con una sonrisa que iluminó su rostro arrugado, se unió al abrazo, la pequeña familia, rota por el destino y la indiferencia, unida de nuevo por la gracia de una contraseña, una muñeca de trapo y un campo de lavanda. La atmósfera de la sala de espera, antes tensa y desesperada, se llenó de una luz tenue, una promesa de futuro que disipó las sombras del pasado. Los días siguientes, Elías se dedicó por completo a Sofía y Lucía. Pagó todas las cuentas médicas sin titubear. Contrató a los mejores especialistas para la recuperación de la niña. La adquisición de Horizonte Medios fue un éxito rotundo, un triunfo empresarial más. Pero Elías, el nuevo Elías, no sintió la misma euforia de antes. Su prioridad era ahora su familia reencontrada, la calidez de un hogar. Elías, profundamente transformado por la experiencia, inició una reestructuración radical en Solís Corporación. Implementó programas de bienestar para los empleados. Creó una fundación con el nombre de Campo de Lavanda para niños con enfermedades cardíacas en honor a Sofía y a la memoria de su propia madre y su hermana. Se aseguró de que la cultura de la empresa se basara en la empatía, la ética y la responsabilidad social, no solo en el beneficio desmedido. Sus discursos, antes fríos y calculadores, ahora hablaban de la importancia de la humanidad, de la justicia social, de la bondad como el verdadero motor del progreso. El mundo empresarial, acostumbrado a su dureza y su implacabilidad, quedó perplejo, pero el público lo aplaudió, viendo en él un símbolo de la redención, de que un corazón de piedra puede volver a latir con compasión. Lucía, por su parte, no regresó a ser mucama. Elías le ofreció un puesto de alto nivel en su nueva fundación, donde su compasión, su organización y su espíritu de lucha serían invaluables. Ella aceptó, pero con una condición, que la fundación ayudara también a las familias de los empleados de Solís Corporación que enfrentaban problemas de salud y que se crearan programas de apoyo para mujeres trabajadoras, para que nunca más ninguna se sintiera humillada o sola. Elías sonrió. Esa era la verdadera Lucía, la que había ignorado. Doña Elara, con la sabiduría de sus años y su experiencia como comadrona del pueblo,
se convirtió en la abuela de la fundación, tejiendo mantas para los niños, compartiendo sus historias y sus remedios caseros. La vida de Elías, antes un monumento a la soledad, se llenó de la risa de Sofía, de las conversaciones con Lucía y doña Elara. Su lujoso penthouse se convirtió en un hogar cálido y vibrante, lleno de vida y risas. Aprendió a jugar con Sofía, a leerle cuentos, a disfrutar de la simplicidad de la vida. La pequeña muñeca de trapo, el que Lucía llevaba en su cuello, ahora descansaba en su escritorio, junto a la foto del campo de lavanda, un recordatorio constante de que la verdadera riqueza no se mide en bienes materiales, sino en los lazos que nos unen, en el amor que compartimos y en la capacidad de redención que todos llevamos dentro. Armando Fuentes, el rival que había intentado destruir a Elías, observó su transformación con una mezcla de envidia y desconcierto. No pudo comprender cómo un hombre podía cambiar tanto por una simple familia y por actos de caridad. Sus negocios prosperaron, pero su corazón siguió siendo tan vacío y frío como el de Elías en su pasado. El destino, en su sabiduría, a menudo deja que los arrogantes sigan su camino, ciegos a la verdadera felicidad, prisioneros de sus propios castillos de oro. Un año después, en el jardín de la antigua casa de su infancia, que Elías había comprado y restaurado con el mismo amor con el que había reconstruido su vida, la familia celebraba el cumpleaños de Sofía. El viejo campo de lavanda, ahora más fuerte y frondoso que nunca, daba sombra a las risas de los niños que jugaban. El aire olía a hierba fresca, a la fragancia dulce de la lavanda y a la comida casera que Lucía y doña Elara habían preparado. Elías observaba a Sofía, fuerte y sana, jugando con la muñeca de trapo que ahora era suya, un símbolo de su legado, de su resiliencia. Se acercó a Lucía, quien lo miró con una sonrisa cálida, sus ojos llenos de una paz que antes le era ajena. «Gracias, Lucía», susurró Elías, su voz cargada de emoción, las lágrimas brillando en sus ojos. «Gracias por salvarme, por mostrarme que la verdadera riqueza no está en los números, sino en el corazón. Fui un tonto, un hombre ciego, pero me diste la oportunidad de volver a nacer». Lucía tomó su mano, sus dedos entrelazándose con los de él. «Todos cometemos errores, tío. Lo importante es aprender de ellos. Usted no es el hombre que me humilló. Usted es el hombre que salvó a mi hermana, que nos dio una familia. Usted es el campo de lavanda de la esperanza». La moral de esta historia es un eco que resuena en cada corazón que ha conocido el dolor de la soledad y la búsqueda de redención. La verdadera riqueza no reside en la acumulación de bienes materiales, ni en el poder que se ejerce sobre los demás. Reside en la compasión, en la capacidad de ver la humanidad en el otro, sin importar su estatus o su condición social. El destino, en su infinita sabiduría, a menudo nos pone a prueba de las formas más inesperadas, utilizando a los más humildes para derribar a los más arrogantes, obligándonos a confrontar nuestras propias sombras para que podamos encontrar la luz. La bondad, sembrada incluso en los momentos de mayor dolor, siempre florecerá, a veces de la mano más inesperada. Y la redención, aunque dolorosa y exigente, es un viaje que vale la pena emprender, porque al final del camino nos espera la verdadera plenitud, la de un alma en paz, rodeada de amor, de familia y de un propósito que va más allá de uno mismo. Porque la vida es un espejo, y lo que vemos en los demás, a menudo, es solo un reflejo de nosotros mismos. Y si miramos con el corazón abierto, podemos encontrar la belleza y la salvación en los lugares más humildes, en los detalles más insignificantes, como la contraseña de una laptop o una simple muñeca de trapo, y en el recuerdo de un campo de lavanda.